Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su espacio, Mateloqueando con Pitágoras. Compañeros de aventuras, dos grandes amigos matemáticos, los lados de un triángulo y los ángulos internos. Estos dos elementos se van a dar la mano y van a construir una serie de importantes conocimientos. Y nada mejor que empezar mencionando a Eratóstenes de Cirene, que fue un bibliotecario con un gran conocimiento matemático, científico, además filósofo, y con la expresión dame un palo y temido el mundo, porque fue el primero en medir y ser bastante acertado en el tamaño de la circunferencia de nuestra Tierra. ¿Cómo lo hizo? Casualmente a través de estos dos amigos o compañeros de aventuras. Una de las relaciones más provechosas de la trigonometría nos lo ofrece el triángulo rectángulo y sus correspondientes ángulos internos. Si los lados de un triángulo rectángulo miden 3, 4 y 5 centímetros, entonces podemos asegurar que uno de sus ángulos internos tendrá que medir 37 grados aproximadamente, o, si queremos ser muy puntuales, 36 grados 87 minutos. Casualmente, si yo tengo un triángulo con una hipotenusa de 5, 3 y 4, como el que dibujo ahí, sé que ese ángulo va a medir 37 grados porque existe una estrecha relación entre las aberturas de los ángulos internos de un triángulo, y en particular del triángulo rectángulo, con las correspondientes medidas de los lados. Ahora bien, tomemos ese triángulo y empecemos a trabajar sobre él. Digamos un par de cosas que son fundamentales tener presentes. Primero, que en todo triángulo rectángulo presenta dos ángulos internos agudos, es decir, dos ángulos que miden entre 0 grados y 90 grados, y un ángulo recto que es casualmente el que le da el nombre de triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados o ángulo escuadra. Pues bien, resulta que lo otro que tenemos que tener presente es que la suma de las medidas correspondientes a los ángulos internos de un triángulo cualquiera que sea, y el triángulo rectángulo no es la excepción, siempre va a ser 180 grados. Esto es muy importante entonces tenerlo presente. El triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos y un ángulo recto interno, y luego tiene también que la suma de las medidas de las aberturas de los ángulos internos siempre será 180 grados. Es ley que toda abertura mayor se opone al lado mayor. Por eso la hipotenusa siempre tendrá mayor medida que los catetos, pues se opone al ángulo de mayor abertura. Todavía más podríamos ser un poco más puntuales en ello. Decir que al ángulo de mayor abertura se opone el lado de mayor abertura, al de mediana abertura el lado de mediana tamaño, y al de más pequeña abertura el de más pequeño tamaño. Así funciona esto, esta es la gran relación. Ahora bien, vean ustedes entonces que la hipotenusa será el lado que se oponga al ángulo de 90 grados y siempre será más grande que o medirá más que los catetos. Y esto es apenas el inicio. Ángulos y lados del triángulo rectángulo van a confabular para mostrarnos interesantes aventuras. Vamos a ver. En el triángulo rectángulo 3, 4 y 5, si se incrementan las medidas de sus lados sin alterar la abertura de sus ángulos internos, obtenemos lo que se denominan triángulos semejantes, donde las medidas muestran un comportamiento muy particular. Voy a tomar todos los triángulos que se formaron ahí, los voy a sacar para que ustedes vean más o menos qué es lo que corresponde. En el primer triángulo que teníamos era un triángulo en donde partiendo del ángulo A de 37 grados, tenemos que
el cateto adyacente mide 4 centímetros, el opuesto 3 centímetros y la hipotenusa 5. En los otros son exactamente 8, 6 y 10, 12, 9 y 15, 20, 15 y 25, 16, 12 y 20, respectivamente. Pues bien, resulta que partiendo del ángulo A con abertura de 37 grados, la razón, o sea, el cociente o el resultado de dividir las medidas del cateto opuesto con la correspondiente hipotenusa siempre va a dar exactamente el mismo resultado, independientemente del tamaño del triángulo. Aquí lo importante es no variar la medida de la abertura del ángulo. En este caso concreto, por ejemplo, tenemos que para el ángulo A, si nosotros nos fijamos, el cateto opuesto en el primer triángulo sería 3 centímetros. En el otro serían 6, 9, 12 y 15 centímetros respectivamente. Pues bien, si dividimos eso por las correspondientes hipotenusas, vamos a poder observar lo siguiente, que si yo divido lo que mide el cateto opuesto por la correspondiente hipotenusa, 3 sobre 5, 6 sobre 10, 9 sobre 15, 12 sobre 20, 15 sobre 25, el cociente siempre es exactamente el mismo. En este caso, 0,6. Por favor, solo para el ángulo de 37 grados, ese cociente cateto opuesto sobre hipotenusa nos va a dar 0,6. Pero lo importante es que si yo sé que la relación cociente cateto opuesto sobre hipotenusa me da 0,6, es porque estoy frente a un ángulo cuya abertura es de 37 grados centígrados. Ahora bien, si la razón cateto opuesto sobre hipotenusa es 0,6, entonces el ángulo va a medir 37 grados. Y a la inversa, si la abertura mide 37 grados, la razón cateto opuesto sobre hipotenusa va a ser 0,6. Pues bien, en todo triángulo rectángulo, a cada abertura de un ángulo interno le corresponde un específico y único valor en la razón cateto opuesto sobre hipotenusa. Vean el triángulo que tenemos acá. Esa relación cateto opuesto sobre hipotenusa es lo que los matemáticos llaman seno del ángulo. Si el ángulo tuviera una abertura de 24 grados, entonces yo escribiría así. No se escribe toda la palabra cero, sino sen de 24 grados, aunque se lee seno de 24 grados, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, como ese valor es siempre el mismo, entonces los matemáticos han creado tablas con los valores correspondientes a cada ángulo, entre 0 y 90. Por ejemplo, si yo voy a la calculadora y le pregunto cuál es el seno de 24 grados, o le pregunto a Alexa, o le pregunto a Google, estos me van a contestar que el seno de 24 grados es 0,40673. Eso significa que independientemente del tamaño del triángulo, si yo divido lo que mide el cateto opuesto al ángulo de 24 grados sobre la hipotenusa, el valor va a ser 0,40673. Esto me permite a mí, conociendo, por ejemplo, la medida de la hipotenusa, poder encontrar la medida del cateto que se opone al ángulo de 24. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, casualmente, utilizando esta razón, la razón seno de 24 grados, cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso sería cateto opuesto sobre 10 centímetros, que es la medida de la hipotenusa. Entonces, tenemos que, como el seno de 24 en la tabla que yo voy a buscar o los medios que yo tenga, me va a dar 0,40673, va a ser igual al cateto opuesto sobre 10 centímetros. Ese 10 se está dividiendo, por lo tanto pasa
a la izquierda a multiplicar, y de esta manera tengo que el cateto opuesto va a tener una medida que es el producto de 0,40673 por 10, o sea, una medida de 4,06 centímetros. Casualmente, aquí es donde casualmente ángulos y lados se dan la mano. Conociendo yo la medida de la abertura de un ángulo interno y conociendo uno de sus lados, puedo obtener perfectamente el otro. Entonces escribimos que el cateto es de 4. Ahora bien, continuemos haciendo análisis. Cambiemos ahora la medida de la abertura del ángulo interno y cambiemos también el vértice del ángulo. Lo vamos a poner de 56 grados. El cateto opuesto en este caso sería el cateto 2. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, si ese cateto mide 9 centímetros, yo voy a tener la oportunidad de poder encontrar la medida de la hipotenusa. ¿Cómo lo logro? Bueno, utilizando casualmente el concepto de seno. Seno de 56 sería cateto opuesto, que mide 9 centímetros, sobre la hipotenusa, cuyo valor desconozco. Voy a la tabla, sea la calculadora, sea Google, sea Alexa, consulto cuánto es el seno de 56 grados y la calculadora me dice, si usted en un triángulo rectángulo con una abertura, con un ángulo interno, con una abertura de 56 grados, divide el cateto opuesto sobre lo que mide la hipotenusa, eso le va a dar 0,8290. Por lo tanto, entonces escribo que 0,8290 es igual a 9 centímetros sobre la hipotenusa. Y en este caso, la hipotenusa va a pasar a multiplicar. Entonces me queda 0,8290 por la hipotenusa en 9 centímetros. Y ahora hago un paso adicional, que es tomar el 0,8290 que está multiplicando a la hipotenusa y lo paso a dividir. De esta manera ya me queda entonces la hipotenusa despejada y obtengo el valor dividiendo 9 por 0,8290 de 10,87 centímetros. Entonces, esa es exactamente la medida de la hipotenusa. Cosa interesante es que conociendo yo la medida de la hipotenusa y del cateto, por Pitágoras, por el teorema famoso de Pitágoras que vimos en la actividad anterior, podemos obtener perfectamente el valor del cateto 1. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Existen tablas, entonces es muy importante reafirmarlo, con todos los valores de los senos para ángulos con aberturas entre 0 grados y 90 grados. Todavía más, déjenme contarles que los matemáticos no se quedaron ahí y que ustedes pueden preguntar por senos de 800 grados, si gustan. Es decir, porque en la calculadora o en Google o con Alexa, ustedes van a poder consultar por valores que se exceden en un tipo de trigonometría que es mucho más, digamos así, exigente. Bueno, además, consulten entonces a Google, Alexa o a la calculadora científica sobre los diferentes valores y los van a ir encontrando. Ahí tenemos el seno de 15 grados, 0,259, o el de 45, que es 0,707, o el de 80 grados, que es 0,985. Estos valores los encontré con solo apretar una tecla en mi calculadora. Continuando, podemos decir que a esta clase de razón, como es la razón seno, se le conoce con el nombre de razón trigonométrica. Entonces, cuando alguien me habla de una razón trigonométrica, me está hablando, por ejemplo, en este caso, del seno de un ángulo, que es esa relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, el cociente, ese valor que se obtiene. Sin embargo, es importante mencionar que hay otras relaciones o razones trigonométricas. Por ejemplo, hay dos más que se utilizan con bastante frecuencia, que son las siguientes. Partiendo del vértice A del triángulo, tenemos el coseno de A, que se escribe así, cos de A,
Esto me permite establecer una relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. O también tengo la tangente de A, que es una relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esto significa que en estas relaciones voy a encontrar valores muy puntuales y únicos. Por lo tanto, si yo en cualquiera de los medios tecnológicos busco el coseno de 20, por ejemplo, me va a dar un valor y ese valor es el resultado de dividir lo que mide el cateto adyacente sobre lo que mide la hipotenusa, independientemente del tamaño del triángulo rectángulo. Y lo mismo también en la tangente. Lo que sucede es que si yo busco un valor y para, digamos, un ángulo de 35 grados, el valor que me va a dar es el resultado de haber dividido la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. Esto me permite a mí, insisto, conociendo la medida de la abertura de un ángulo interno y conociendo uno de los lados de un triángulo rectángulo, poder obtener la medida de las otras aberturas de los ángulos internos y además de ello, las medidas de los lados correspondientes. Pero eso será tema de una próxima oportunidad. Concluyo regresando a Eratóstenes. Casualmente, Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra formando dos triángulos, uno en Alejandría y otro en Siena, en donde estableció o más bien logró formar triángulos semejantes, distantes, pero que presentaban, digamos así, la misma condición y por lo tanto a través de las razones trigonométricas él logró poder establecer distancias y luego pues ampliarlas a el resto de la circunferencia. Bueno, esto es apenas una breve descripción, luego profundizaremos sobre este tema. Esto es todo por esta oportunidad, les agradezco su atención. Los invito a que me escriban a mi correo mario2707@gmail.com, a que compartan el material, a que visiten mi canal en YouTube, Matemalandia. Ahí van a encontrar cantidad de programas de Mateloqueando con Pitágoras. Muchas gracias.